Si yo hago algo que te duele, decime sí. Mira, dame tu mano. ¿Está acá? Sí. ¡Ah! ¿Viste? El cuerpito. No sé si es la cabeza, lo que está abajo, porque es muy chiquito, ¿viste? Todavía es chiquito. Esto de acá. Sí, a mí me parece que que todavía está de cola. Ajá. Que la colita está acá y que acá está la cabecita. Yo pensaba eso porque yo a veces me toco y te siento así, pensaba que era la cabecita. Quiero que se escuche mejor. Mi vida, me encanta. No puedo, es mucha emoción. Sí, bien. Y esto también, y así se habla de que se escucha. Es el corazón, sí. Wow, es fuerte. Es fuerte. Así tiene que ser. Así. No como el nuestro que es. Ay, cosita. Qué copado. Ha sido una parte de ícono de lucha sobre un tipo de violencia que está cobrando fuerza, por lo menos dentro de los espacios de discusión, sobre todo encarando esta situación sobre algunos episodios que se viven en las clínicas y sanatorios de nuestra provincia, del país y también se podría llegar a decir del mundo, ¿sí? El parto siempre fue natural, nunca se habló de una cesárea ni nada de eso. En aquel momento no era como hoy en día que todo el mundo va directamente a cesárea, parece que cambió mucho. Después de 10 años, hoy todos van directamente a una intervención, que es la primera opción. Me aplicaron la anestesia, la epidural, y bueno, se calmó el dolor por lo menos, pero los nervios seguían ahí de que no sabía por qué estaba realmente ahí cuando mi idea era otra de parir y todo iba en curso. Sí, siento un empujón en el abdomen y nació mi bebé. Y de ahí estuve 6 días en terapia intensiva, en un coma farmacológico creo. No entendía dónde estaba porque como jamás me iba a imaginar que algo tan normal y común para una mujer como ir a parir iba a terminar discapacitada por toda la vida. Yo estoy toda re relajada porque salía yo así de por ahí. No es que estoy... A ver... Decime la fecha de la última menstruación. 30 de abril. Sí, es re loco. ¿Entendés? Para mí el primer embarazo es como sentirlo adentro así, que parece que se está como... Sí. Es muy lindo. Sí, como que desde que quedé embarazada, no sé, algo me dijo que lo mejor era tenerlo en mi casa, con gente de confianza, con gente que me conociera, que me conocieran en el momento del embarazo, sí. Y bueno, ahí en el grupo la conocí a Tati y a través de Tati, justo preguntándole si conocía alguna partera, pues se me estaba complicando acá, no. O sea, nadie conoce por lo menos. Llegaste, así. Yo estaba en Mendoza cuando quedé embarazada. Y allá como que estaba un poco más hablado el tema, ¿sí? Hay más gente también que ya tuvo partos domiciliarios y
más parteras, grupos de lactancia, etc. Y hablé con gente, sí, hablé con chicas que tuvieron en su casa, hablé con chicas que pensaron tenerlo en sus casas, pero al final hicieron solo el trabajo de parto y lo terminaron teniendo en el hospital. Esa gente también me recomendaba libros, etc. Más que nada leí en internet, sí, me informé. Pero los médicos, por comodidad y quién sabe el mercado de la cesárea hoy en día, me practicaron una cesárea que me dejó totalmente sorda y parapléjica. Todo lo que recibo durante todo el año voy acumulando ahí, entonces cuando pasa algo empiezo a repartir. Este es como el baúl de mis recuerdos de todos los instantes. Señor Bessus diga de que en el hospital está todo bien, la sábana está limpia, el piso está limpio. A nosotros no nos atiende la salud una sábana, un piso limpio. Nosotros necesitamos profesionales y necesitamos que, para que podamos creer en esto, de que destituyan a los médicos responsables, que son causas judicializadas. Y ni hablar, las causas judicializadas son el 4% seguro de los casos reales, porque uno va al cementerio Cardinamérica y se encuentra con la cantidad impresionante de pequeñas tumbas que hay ahí. Y esa es la prueba. Acá su nombre y apellido. Y ahí. El primer punto, sanción y o destitución de sus cargos a los médicos y enfermeras implicados en la muerte de Priscila Fernández, Juan Pedro Cóceres y Benjamín Monzón. Son los jueces los que tienen que determinar algunas cosas. Yo no soy juez, yo soy médico y director del hospital y como les digo, voy a hacer todos los trámites que sean necesarios. La señora Delia sabe, el primer día que asumí acá me puse a disposición. Tuvimos una charla y lo mismo le digo al resto de la gente que se siente damnificada, que fue damnificada. Mi teléfono está abierto y estamos para dialogar. Viene por ahí, nos podemos juntar y les voy a tener alguna otra novedad. Y debemos esperar el proceder de la justicia hasta que cierre el caso de Priscila. Vamos a esperar cientos de años, yo llevo 10 años en la causa, así que... Por eso te digo, pero en ese caso, o sea, la culpa no tenemos nosotros, digamos, o sea, nosotros no somos jueces. Esas personas no deben volver a hacer lo mismo jamás a nadie en su vida. Y voy a terminar en la Suprema Corte, donde sea, y ahí voy a estar por mí, por todas las mujeres, porque estandarte es por todos. Escuchamos a los testimonios de Paula Pisac, de su madre Delia Alvícer, y también está aquí, ¿sí?, la hija de Paula, ¿sí?, por donde todo nace, digamos, ¿no? Agustín, ¿tu nombre? Agustín. Agradecemos muchísimo la compañía de Delia. Paula, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un excelente día, ¿sí?, un excelente jueves. Mañana volvemos con el equipo completo a partir de las 9 de la mañana.
Tu útero se renota tu útero. Acá, ¿Sí? hasta acá está tu útero. Sí, yo por suerte creo que no voy a tener el problema que muchas dicen que tienen, que se les mete abajo de la costilla. Así que dicen algunos que se les mete como arriba, ¿sí? Yo tengo ahí abajito, está tranquilo. Es como que vos tenés más espacio en la pelvis para que se asiente el útero. Sí. Los úteros no son siempre iguales, no hay un útero. Hay muchas formas de útero. Un sol, bueno. No, un sol. A luna. La luna ahora. Mi segundo parto fue hace 2 años con Ludmila. Hicieron todos los monitoreos, mi bebé estaba perfecto, yo también. Así que la única diferencia fue que por las dudas me iban a hacer una anestesia general para no tocar nuevamente la médula que había sido dañada en primer momento. Entonces programamos una cesárea con anestesia total. No fue lo más lindo eso, conocer por último a mi bebé, pero era lo más seguro en ese momento según el médico. Así que el 13 de agosto, un lunes, un día lluvioso, llegó Ludmila a mi vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Paulita. Ahí, aquí. ¿Te gusta? Se fue cerca la pelota. Acá muestra su categoría. Hagamos un equipo corto. Hola, papá. Me dijo que venga. Ah, un beso. Papá, vení. Vení, te llama. También está Marquín. Lo primero que hace Rodríguez es sacar su partido bien. le va a pasar ahí hablando con quienes se fue su árbitro. Señores, con este clima, de esta manera, de esta forma, que así se vive el clásico del fútbol argentino. Vamos, dice Gallardo. No lo puede creer el Vasco Robarrena. El partido por ahora está dramático, el cuento lo está ganando Boca. Siempre que el gol de la pregunta para Gallardo. Hola, chao. Qué copado. Qué lindo. Bueno, gracias, bebé. A ver tu mano. Te voy a leer la mano. No, a ver cuándo van a ser. Y desde mí me encantó conocerte y A mí también. que estoy dispuesta a que nos encontremos cuando vos quieras, las veces que vos quieras, independientemente de que tu decisión sea o no realmente recibir a tu bebé en tu casa, digamos. Como que me parece que es importante que sea el lugar a donde vos decidas, tengas la información y que esto te ayude a empoderarte y a vos tomar la batuta de lo que es tuyo, ¿no? Porque el parto es tuyo.
estoy aquí para contar mi historia, porque hoy en mi provincia luchan para tratar de volver al parto natural. Y el canal del parto tiene exactamente la posición que años, millones de años nos dieron para que salga en esa posición, y no así, como si fuera un misil. Es tan problemático esto que yo, una cosa que quiero proponer, tenemos que conseguir que el parto sea en cuclillas. La carta documento por defender y apoyar y manifestarme de manera pacífica, y le consta a todo el pueblo, y todos miran hacia otro lado, y acá está la respuesta. Me acusan a mí por tratar de dar información y de que se haga efectivo la ley 25.929, que es la ley del parto humanizado. Eso buscamos nosotros, porque queremos que sea visible en todos lados, porque esto ocurre en todos lados. Si lo ves y no encontrás cómo evitar estos maltratos que ustedes dicen, los trabajadores de la salud en el hospital donde trabajo y en ninguno de los hospitales donde he trabajado, que lamentablemente trabaja en Entre Ríos, en Santa Fe y ahora en Salta, y en todos lados lo mismo. Y yo le puedo poner el corazón, el alma, mi capacitación, mi vida, pero hay cosas que lamentablemente, chicas, hay hombres y mujeres que son invencibles. Soy docente y soy Lula. También mi búsqueda también empezó por haber pasado por esas situaciones que muchas de ustedes comentan, de violencia, más con el primer parto, un poco menos con el segundo, pero también con el segundo. Y bueno, en este camino estamos, creo que estamos todas juntas. Iba a decir, dijiste que son invencibles, pero creo que si estamos acá no son invencibles. Bueno, sí. Por lo cual, la podemos luchar desde afuera, tanto a las chicas que trabajan dentro de la institución, que están traumadas por trabajar dentro de la institución. La podemos pelear y luchar desde afuera con el amor. ¿Por qué tenemos que parir en instituciones públicas o privadas? ¿Quién nos obliga? ¿Quién nos obliga? Ahí estamos volviendo a decir por qué tenemos que ir a parir a los hospitales, y hay muchas mujeres que tenemos que ir a parir a los hospitales, que no tenemos otras opciones. En nuestras casas por ahí están llenas de otros chicos que ya nacieron, de los hijos de nuestros hermanos, de nuestros hermanos que son pequeños, y no tenemos la posibilidad de parir en un espacio respetado en nuestras propias casas. Yo creo que los hospitales, como lo dijeron ya muchas mujeres, perdón por repetir, tienen que ser espacios donde se nos respete y espacios necesarios. Yo no soy partera, yo no puedo ir a hacer tu trabajo, no soy ni dula, entonces no puedo, o sea, y la dula tampoco es partera, con lo cual, digamos, cada uno en su lugar. No soy psicóloga para poder ayudar desde ese lugar, yo soy militante por el parto respetado. Entonces, por el parto respetado y por los derechos de las mujeres en general. Y digo, esta situación de poder que se ejerce dentro, están todos los derechos, pero cuando uno está ahí, está vulnerable, está con dolor, tiene miedo, está asustada, desconoce el procedimiento. Los mismos trabajadores, o sea, los mismos profesionales que a veces se portan muy mal, sufren muchísimo, sufren. Y a veces es como que son esclavos de su violencia, ¿no? Antes de la denuncia, uno tiene que saber que puede denunciar, pero también tiene que saber que ha sido víctima de violencia obstétrica. Porque si yo no conozco bien la fisiología, no tengo confianza en mi cuerpo, no lo escucho, no me doy cuenta que me han hecho salpicar la dilatación de 4 a 10, haciéndome así y poniéndome el goteo, ¿no? Porque o sea, ni siquiera me doy cuenta, porque yo no podía, entonces... Gracias. Yo he visto partos en los que quería llorar, en que mi corazón se ha partido en 1000 piezas y estaba así. Y luego la señora que le decía,
gracias a la doctora. La otra, quería morirme, ¿sabes? Era como... Entonces habla con los profesionales y ellos te dicen, porque aquí es como que algo se mueve, aquí en Salta, yo creo. Espero de ver bien. Entonces nos está faltando primordialmente en este país el corazón y vocación a todos nuestros médicos, porque falta amor, están dejando morir a todas nuestras mujeres y a los niños. Te preguntamos también cómo vamos a dar esa batalla cultural. Porque vos vas a ir a la justicia y si la justicia tiene un juez, perdón la expresión, hijo de puta, y pasó por la universidad pública, que tiene un acto de corrupción y que fueron a cooptarlo y a comprarlo y que es amigo de que tampoco lo vamos a lograr. Entonces no vamos a poder estar en todas partes al mismo tiempo para cuidar a cada una de las mujeres que están en una situación de riesgo. No vamos a poder estar, chicas, en todas partes al mismo tiempo. Tenemos que dar esa batalla cultural. Los que aplican las leyes, lamentablemente, están atravesados por estos patrones patriarcales, subjetivos, por los mismos que nos atravesaron nosotras, y los que nos atienden en los hospitales, y los jueces, y los legisladores que hicieron esas leyes y por algo no las reglamentan. Entonces creo que el cambio es mucho más profundo. Porque las leyes están, son el norte. Bueno, hay que presionar de que se cumplan las leyes, no solamente una cuestión cultural. Cambiar los paradigmas. El que está ahí desconoce. Por eso digo, trabajar desde la formación, por suerte, hay muchos profesionales y muchas personas que trabajan realmente maravillosamente y que tratan de mejorar eso. De hecho, acá tenemos parteras que es una suerte que estén. Que no respeta el proceso natural de la fisiología del parto. La violencia obstétrica es violencia de género. Constituye violencia obstétrica infantilización de la mujer, falta de información veraz y oportuna, usar el miedo como fuente de control y dominación, discriminar y estigmatizar a una mujer por su condición de raza, clase, edad, etnia, religión, orientación sexual, multiculturalidad, etc. Perdón, raza yo sacaría. Raza no existe. Etnia. Bueno, entonces empieza de clase, edad, etnia, religión, orientación sexual, multiparidad, etc. No respetar la decisión de cómo, dónde y con quién parir. Adentro la pata. ¿Cómo estamos hoy? Yo hoy vivo por mis hijas, que son el premio más grande que tengo en la vida, y por ellas sigo adelante, que agradezco a Dios haberme dejado con vida, y que quizás si sobreviví a esto, como dicen los médicos que nadie entienden cómo pude sobrevivir, es porque tuve este legado y es transmitir mi historia para que a nadie más le vuelva a suceder. Entonces, es esto. Gracias.
¿Te pones al ladito de tu mamá? No llores, mujer. Porque ya lloras muy sensible. Porque en el parto no es una cosa. Y no por eso tiene que terminar mal la historia. Es que en el parto sucede todo, digamos. Se abre un mundo, el mundo interno de la mujer. Qué bonita sonrisa. Hay que llegar al punto en el que todos tenemos que cambiar la manera de nacer realmente, porque es como que en el momento cero es en donde se deja la impronta más fuerte en todos nosotros.